La semana pasada estuvimos hablando acerca del triunfo final. Y es que es importante, mi amado hermano y hermana, que como creyentes estemos conscientes que Dios está preparando, transformando a su iglesia, a sus hijos, para ese gran triunfo final. Ya usted recuerda que hablamos acerca del milenio, hablamos acerca del establecimiento del gobierno mundial de Jesucristo, universal, diría yo, más que un gobierno mundial, un gobierno universal durante el milenio. Y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que Él está haciendo en nosotros. La semana pasada vimos a dónde nos va a llevar el Señor, cómo nos va a llevar a esa instancia. La semana pasada vimos cómo el Señor nos está entregando un triunfo glorioso, maravilloso, poderoso sobre la muerte, sobre el pecado y sobre nuestro adversario Satanás. Pero también hoy es importante que en ese sometimiento, fíjese que la preparación que Dios está haciendo de nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es una preparación que requiere sometimiento y requiere rendición, ya que Dios sabe cómo llevarnos Él a ese punto y a esa estatura de madurez espiritual, en donde nuestro carácter llegue a estar al nivel del carácter de Cristo. Por supuesto que cuando eso suceda, o el Señor nos lleva, o el Señor nos arrebata, o como de acuerdo al plan que Dios. Fíjese bien. Hay una frase que quiero que usted esta semana la grabe en su corazón y en su mente. Una frase que a veces pasamos desapercibidos porque nos envuelven las circunstancias que estamos viendo en el mundo, nos agobian las circunstancias a veces que estamos viendo en el mundo. Claro, no es todo malo, hay cosas buenas. Dios a veces vemos bendiciones tremendas de parte del Señor, con provisión, con nuevo trabajo, con incrementos de salario, con bendición en las empresas, con salud en medio de la situación que vivimos, y con reconciliaciones familiares, reconciliación entre padres y hijos. Claro que estamos viendo todas esas maravillas de parte del Señor. Dios está haciendo su obra y Él no va a terminar de hacer su obra hasta que su iglesia esté con Él y que el pueblo de Israel no haya sido restaurado y redimido en ese plan divino para una victoria universal, sobre todo donde Él reine. A pesar de todo, es la palabra que yo quiero que usted grabe en su mente y en su corazón hoy. A pesar de todo. A pesar de todo, Dios sigue siendo Dios. A pesar de todo, Él tiene el verdadero control de todo lo que está sucediendo. A pesar de todo. A pesar que parezca que son adversas las circunstancias. A pesar que a veces pensemos que Dios no está con nosotros. A pesar de todo, Dios está allí. Él no se ha apartado de nosotros, ni su mano se ha apartado de nosotros, ni sus ojos, ni sus oídos se han cerrado para nosotros. A pesar de todo lo que pueda acontecer, a pesar de que no lo veamos o no lo sintamos, Dios está allí. A pesar de todo lo que la gente le diga, a pesar de todo lo que los expertos le digan, a pesar de todo lo que le diga la psicología moderna, Dios está allí. A pesar de todo lo que el mundo, y a pesar de que el mundo no nos reconozca como iglesia, a pesar de todo, Dios nos ha hecho pueblo suyo y ovejas de su prado. Así es que no olvide esa frase. En cada situación, circunstancia que viva esta semana, recuerde, a pesar de todo, Dios está sentado en su trono. A pesar de todo, Dios lo ha hecho a usted heredero y coheredero con Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 64, verso 8. En las manos del alfarero. Qué mejor posición, qué mejor condición, qué mejor situación en la que nosotros podemos estar, amado hermano y hermana, amigo, amiga, que en las manos del alfarero.
Amén. Y en ese pasaje de Isaías 64:8, la versión de la Biblia de las Américas, dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Mire qué extraordinario y maravilloso esto. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. A pesar de todo lo que le mencioné y a pesar de todas las otras cosas que usted pueda pensar, puede estarse imaginando, a pesar de todo lo que ya pasamos, de lo que hemos vivido, a pesar de todo lo que vayamos a vivir, Dios es nuestro Padre. No lo olvide. Mañana, tarde y noche. No olvide, Dios es nuestro Padre. Usted es el barro. El Señor es el alfarero. Y hay una reflexión de algo que hablábamos la semana pasada también, que está en Romanos 8:28. Usted se sabe de memoria ese pasaje, pero permítame que se lo lea. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. A pesar de todo lo que usted esté viviendo, a pesar que usted se haya contagiado de este virus maligno, a pesar que usted tenga miedo, a pesar que usted se descuide o no se descuide. Fíjese que no es decisión que se descuide, pero digo, a pesar de que usted se descuide, a pesar de nosotros mismos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso lo sabemos. Sin embargo, lo experimentamos en medio de las prácticas, de las pruebas. Experimentamos ese favor de Dios en medio de las pruebas que nos toca vivir. Porque, hermano, hay una gran diferencia entre saber y creer. Usted puede saber algo, pero no lo cree. Usted puede tener mucha información del mundo y usted tiene que seleccionar qué información usted va a creer en cualquiera de las ramas: política, económica, religiosa, empresarial, comercial. Usted puede saber cosas. Hay personas que saben cosas y con lo que saben podrían tener éxito en la vida, pero tienen el problema que no creen en lo que saben. Ahora, para experimentar aquello que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, recuerde que vamos a hablar acerca de el barro en las manos del alfarero. Cuando usted cree algo, usted actúa inmediatamente en función a eso que usted cree, a eso que usted sabe. Usted actúa en función a eso. Mira la vida en función a esa creencia, a esa verdad que usted tiene en su corazón. Usted vive la vida de acuerdo a esa verdad. Por eso es que tiene que cuidar. Y hoy usted va a descubrir, amado hermano, hermana, amigo, amiga, usted va a descubrir si usted está viviendo su propia vida en su relación personal con Jesucristo, o usted está viviendo la vida de otra persona, o su vida está siendo dirigida por otros, porque usted está imitando a otras personas, buscando la aprobación, buscando la aceptación de los demás. Pero cuando usted sabe la verdad, conoce la verdad y usted cree la verdad, usted actúa en función a esa verdad, no a una mentira, en función a esa verdad. Y mira la vida en función a esa creencia. En su verdad, usted camina en esa verdad. Dios es su Padre. Él es el alfarero. Usted y yo somos el barro. Esa es una verdad, y es una verdad que al creerla, nosotros caminamos en función a eso, porque aquellas cosas que nos acontecen, aquellas cosas, aquellos sucesos que vienen a nuestra vida, ¿sí? Yo recuerdo que hace muchos años, en una de las clases que nosotros teníamos en la escuela, la historia, y entonces preguntaba a un maestro, todavía me recuerdo el apellido del maestro, era el apellido Palma, y entonces él decía, ¿qué es historia? Y entonces uno se quedaba haciendo sus elucubraciones, y él decía, es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente. Mire qué maravillosa, mire qué descripción más tremenda y maravillosa.
Y es una verdad, es verdad, la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente. Esa es historia, mire, ya le enseñé para una manera práctica, pero los que son abuelos enséñenle a sus nietos y los que tienen hijos pequeños enséñenselos también. Hoy vamos a aprender juntos cómo andar en ese camino de la verdad en medio de las circunstancias de la vida, confiando, creyendo y experimentando la vida de Cristo en usted. Confiando, creyendo, experimentando la vida de Cristo en usted. Hoy vamos a tratar 3 tipos de problemas por los cuales nosotros, el creyente, es llevado al taller del alfarero. Ese taller en donde Jesucristo o Dios mismo, el alfarero, va a procesar en nosotros una aceptación y una transformación en nuestro ser interior. Y tal vez, déjeme mencionarle tal vez un cuarto punto, si usted me lo permite. Veamos entonces el primer problema que nosotros encontramos o problemas con los que nosotros nos encontramos en la vida y en donde Dios se está glorificando y va a manifestar su paternidad y su cobertura paternal sobre nosotros. El primero de ellos, el primer problema, son aquellos problemas que Dios permite para mostrarnos su gloria y así revelarse a nosotros. Hay situaciones, amado hermano y hermana, que usted y yo no vamos a comprender si Dios no nos muestra su gloria a través de ese problema y se revela a nosotros. Hay un pasaje que seguramente usted está pensando en él ya, pero quiero que lo leamos juntos. Ahí en el Evangelio de Juan, por favor, en su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, vamos a leer en esos versículos del 1 al 3. Si tú ves en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, y usted va a encontrar una escritura muy reveladora respecto a esto, y en donde vamos a encontrar una respuesta a esto. ¿Por qué vienen problemas a nuestra vida? ¿Por qué hay adversidades que están en nuestra vida o que vienen repentinamente a nosotros? Adversidades que en algún momento van a contrariar nuestra mente, nuestros pensamientos, o van a perturbar nuestro corazón. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Ese es el pensamiento que generalmente el mundo tiene. O sea, la sociedad en general, si alguien nace con algún problema físico dentro de la familia, ese es el pensamiento. O sus padres pecaron, o en el vientre saber qué pecados cometió, o tal vez en su niñez cometió pecados. Y respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese bien. Dios permite cierto tipo de adversidades. Probablemente alguno de ustedes está viviendo en este momento una serie de adversidades o una adversidad muy fuerte, o no logra entender por qué es que las cosas le están saliendo mal. Y déjeme decirle que en oración usted va a descubrir, en comunión con el Espíritu Santo, usted va a descubrir si esto no es una forma de Dios de probarlo, de moldearlo, de afinarlo y de llevarlo a ese momento en el que usted va a ver la gloria de Dios a través de esa prueba, a través de esa adversidad, a través de oposición posiblemente, pero hay problemas, hay situaciones en las cuales Dios las permite para mostrar su gloria. Amén. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda adversidad que nosotros podríamos encontrar? Cuando nosotros hablamos y decimos cosas que tienen que ver con aquellas cosas que Dios permite en nuestras vidas. Fíjese bien. La primera es porque Dios va a manifestar su gloria. Lo vamos a ver, visiblemente lo vamos a ver. Eso es el primero. El segundo es porque Dios permite esos problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él desea que experimentemos su amor
y desea traernos a una estatura de madurez. ¿Se da cuenta, hermano y hermana? Cuando nosotros vemos los problemas y las adversidades en función al plan de Dios y lo vemos desde la perspectiva de Dios, nosotros vamos a poder entender por qué estamos en medio de ese problema, esa adversidad, o por qué las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos o de acuerdo a nuestro plan terrenal. En algunas de estas, la segunda de ellas nos habla acerca de esto. Dios nos desea mostrarnos su amor en medio de ese problema y traernos hacia ese lugar en donde vamos a alcanzar una madurez espiritual, en donde nosotros podremos entender todos estos problemas. Y en tercer lugar está el resultado de nuestras propias decisiones erróneas. El primero, la gloria de Dios. El segundo, Dios amándonos y llevándonos a un lugar de madurez. Y el tercero es el resultado de nuestras propias decisiones erróneas. Allí Dios no tiene nada que ver en el inicio, pero sí va a tener mucho que ver en el final de estos resultados negativos que nosotros tenemos. Como nosotros sabemos, amado hermano y hermana, cada vez que nosotros caminamos según la carne, ese es otro término que es importante, según la carne, según el espíritu, pero como nosotros entendemos por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, usted entiende de acuerdo a esto, cada vez que nosotros caminamos según la carne, vamos a estar eligiendo pobres decisiones. Y muy a menudo el tratamiento va a ser doloroso. Fíjese bien, cuando nosotros caminamos según la carne, vamos a estar haciendo decisiones, eligiendo decisiones muy pobres y van a tener para nosotros un resultado doloroso. Y permítame agregar un cuarto punto dentro de esto que empezamos a ver hoy. Y es ese cuarto punto, esa cuarta adversidad o esa cuarta razón de la adversidad, es aquel por el cual algunas adversidades, póngale atención a esto, algunas adversidades vienen a nuestra vida debido a que otras personas han hecho decisiones erróneas por nosotros o para nosotros. Fíjese bien, estas personas se caminan según la carne. Y ellos son los que toman decisiones sobre nuestra vida. Ellos son los que toman decisiones por nosotros. Algunas veces los cristianos cometemos el error de no preguntarle a Dios acerca de decisiones que tenemos que tomar. No buscamos a un consejero espiritual que nos ayude a tomar la decisión correcta, sino vamos y le preguntamos al impío. Vamos y le preguntamos al incrédulo. Vamos y le preguntamos al rebelde, al soberbio, al arrogante, al orgulloso, y entonces algunos resultados en nuestra vida son producto de la decisión errónea de otras personas. Ahora, esto trae gozo y alegría a nosotros, porque hay un solo propósito de Dios en cuanto a las pruebas que atravesamos como creyentes en nuestra vida cotidiana. Hay un solo propósito de Dios en todas las pruebas, cualquiera de las 4 que le mencioné, y posiblemente hay algunas otras más. Hay un solo propósito en la vida del creyente, y es porque Dios lo permite, porque nos ama y desea llevarnos a la madurez espiritual. Ese es el propósito de todos los problemas. Permítame ponerle un ejemplo práctico por un momento, por favor. Fíjese bien, a veces hay creyentes que no les gusta someterse a la disciplina de Dios. Hay creyentes que no quieren someterse al proceso de formación, de transformación que Dios tiene sobre sus vidas. Y prefieren ir con otras personas para que esas personas los aconsejen, los dirijan, les instruyan cómo hacer las cosas. Ahora, déjeme ponerle un ejemplo ahí muy sencillo de nuestra vida cotidiana. Usted como papá o como mamá de sus hijos, seguramente tienen reglas o normas de conducta para sus hijos en casa. Ahora, en cuanto a la corrección, sus hijos
prefieren que sea usted, como su padre o su madre, quien los corrija, no un extraño. Porque usted, como papá y mamá de sus hijos, usted los ama. Y seguramente su corrección, su disciplina, va a estar controlada por el amor que usted tiene por sus hijos. Pero un extraño no. Un extraño les puede dar un buen consejo, pero no los ama. Por lo tanto, el consejo no nace del amor, sino nace de una cuestión del razonamiento humano. ¿Sí? Entonces, usted como hijo, como hija, usted prefiere que sea su papá y su mamá el que lo corrija, no un extraño. Cuando el creyente no acepta la disciplina y la formación de Dios, seguramente alguien más que no es Dios lo va a corregir. Y el sufrimiento será mayor y lo llevará a la muerte. Amén. Así es que esta disciplina que estamos viviendo, estas adversidades que estamos, esta corrección de Dios que estamos viviendo en diferentes áreas, porque seguramente todos los que estamos congregados aquí, más todos los que se congregan en la iglesia del Señor, podemos pasar hoy o mañana, o ya pasamos alguna prueba y no entendimos realmente por qué pasamos por esto, por qué Dios permite esto, cuál es el plan de Dios sobre mi vida. Llevarlo a una estatura espiritual en donde usted escuche y vea con sensibilidad espiritual lo que Dios está hablándole, no un día, no cada año, sino cada día de su vida. Fíjese que Santiago en el capítulo 1, la carta a Santiago, en el capítulo 1 y versículo 2, para que usted tome nota, es bueno que tome nota acerca de las escrituras, para que usted vaya viendo que lo que se le está predicando desde este lugar es lo que la Biblia dice y no pensamiento de hombre. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire que es hermoso, es reconfortante cuando usted se da cuenta. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios va a manifestar su gloria. Fíjese bien, hermano, hermana, que no es que en todos los problemas Dios va a manifestar su gloria visiblemente. A veces se oye hablar dentro de los cristianos decir, deja que Dios se va a mostrar su gloria. Y parece que en todo Dios va a mostrar su gloria. No. Hay momentos en los cuales Dios permite los problemas porque va a enseñarnos algo. Hay momentos en los cuales los problemas que tenemos son producto de nuestros propios errores, de nuestras propias decisiones. Y hay momentos en los cuales los problemas que estamos viviendo son producto de las decisiones de otras personas que tomaron sobre nuestra vida. Sí, amén. Entonces, esto es importante porque a veces algunos de nosotros, mucha gente, vive el resultado de las decisiones de sus papás, decisiones erróneas en algún momento, aunque seguramente la mayoría fueron decisiones acertadas, pero más de algunas decisiones de los papás, hay hijos que terminan pagando las consecuencias y tienen que vivir con esas consecuencias de los errores de sus papás. Amén. Venga conmigo, por favor, al libro de Romanos, adelantito de Juan y Hechos, del libro de los Hechos, usted va a encontrar el libro de Romanos. Y fíjese que cuando nosotros leemos aquí, vemos que el Señor nos está llevando a nosotros de muerte a vida. En el trato de Dios con nosotros, ya sea manifestando su gloria, que no lo entendemos en ese momento, o ya sea Él permitiendo que los problemas y las adversidades vengan a nosotros, o estando Él en el control de toda la situación. Por eso le dije, no olvide, a pesar de todo, a pesar que usted esté viviendo consecuencias funestas, negativas de sus propias decisiones, a pesar de todo, Dios es su Padre y Él lo ama. A pesar que usted esté viviendo las consecuencias de los errores, de las decisiones erróneas de otras personas, a pesar de todo, Dios está cuidándolo y Dios lo va a levantar y Dios lo va a restaurar porque Él es su Padre y Dios lo ama. Amén. Romanos capítulo 8, verso 3 y 4, vamos a leer.
Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Dios, a pesar de que sobre usted, sobre mí y sobre muchos de los creyentes y sobre mucha gente que aún no ha creído, pero Dios quiere traerlos a libertad, a pesar de esto, mire lo que dice el Señor, aunque nosotros, usted y yo estábamos condenados a la muerte, nos gobernaba el pecado y el pecado nos llevaba a la muerte porque la paga del pecado es muerte. A pesar de eso, dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje, amado hermano? ¿Qué nos dice este pasaje exactamente? Fíjate bien que el sistema de la vida, según el mundo, empieza fácil, pero finalmente se vuelve más difícil y finalmente lo lleva a la muerte. Se recuerda de la puerta ancha, se recuerda del camino espacioso. Es a eso a lo que se refiere, el sistema de vida según el mundo. Por eso dice, nosotros ya no militamos en la carne. Nosotros caminamos en el Espíritu, porque ya no vivimos de acuerdo al sistema del mundo, aunque estamos en el mundo y participamos de una serie de actividades del mundo, pero el sistema en sí, la columna vertebral o la médula espinal del sistema del mundo, nosotros no vivimos de acuerdo a eso. Porque en el mundo todo empieza fácil, hermano. Entrar por la puerta ancha es fácil. Todos entran por ahí, dice la palabra del Señor. Pero cada vez, ¿sabe? Cada vez esa puerta se va a ir haciendo más angosta, más angosta, más angosta, porque está llevando a la gente a la muerte. Ahora, ¿cómo es entonces a la manera de Dios? A la manera de Dios es a la inversa. Empieza difícil. Empieza difícil. ¿Sí? O sea, recuerda que leíamos el domingo pasado ese pasaje en el que el Señor dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso es que empieza difícil, porque lo primero, en el camino del Señor, en el camino de la verdad y la vida, en el camino de santidad, nosotros empezamos negándonos a nosotros mismos, despojando del viejo hombre, de la vieja mujer. Empieza difícil el camino del Señor, pero sabe, cada vez se vuelve más fácil hasta llevarnos a la vida. Si usted mira retrospectivamente su vida, cómo empezó su caminar en el cristianismo, usted seguramente le tocó luchar mucho. Tuvo jornadas difíciles en su caminar cristiano. Pero mírese ahora, después de 2 años, 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, mírese ahora cómo es usted. Una persona más madura, una persona sólida en la fe, una persona convencida totalmente de en quién ha creído. Y que aunque usted se muriera, Dios lo va a levantar del polvo. Es que mire, hermano, el pecado es fácil. El pecado es la manera de Satanás. No lo dude. El pecado es la manera de Satanás para llevar a la gente a la muerte. Caminar según la carne, que al final se vuelve la manera del mundo. Si usted vive diariamente de acuerdo a su carne, usted realmente está participando del sistema del mundo y eso lo va a llevar a la muerte. Una persona puede ir a una iglesia, puede tener sus Biblias, puede tener comunión con algunos cristianos o tener relación, comunión tal vez no, pero relación sí con cristianos, pero camina en la carne el resto de la semana. O es más, tal vez al terminar la prédica ya empieza a caminar en la carne. Ese es el modo de Satanás. Ese es el modo Satanás. Usted puede
ahora que se usa tanto la tecnología, ¿verdad? Usted va en su carro, va manejando y tiene ahí tal vez, o en su teléfono celular, y usted dice modo tal, y usted lo pone en modo avión. ¿Sí? Bueno, el modo de Satanás es caminar según la carne, de acuerdo a la carne. Bueno, fíjese bien cómo es el modo también, cómo esta es una de las estrategias. Por eso Pablo dice que tengamos cuidado con las artimañas del enemigo. Porque cuando una persona, no usted, pero con una persona se queda tranquila, cuando el enemigo le está presentando la oportunidad de proteger su yo, diciéndole cosas que no son verdad. ¿Cómo Satanás engaña a las personas? Diciéndole cosas que no son verdad, pero que parecen la verdad. Ahora, diciéndole cosas que no son verdad, ¿para qué? Para que la persona salga de los problemas. ¿Mm? ¿Tiene un problema económico? Viene la vocecita que le dice, puedes prestar dinero, puedes sacar un extrafinanciamiento, puedes ir a prestarle a fulano o a sutano, sabiendo que en algún momento no tiene los recursos para pagar, pero ahí viene la voz, ¿verdad? Recuerde que la palabra del Señor, usted dirá, pero eso a veces sí funciona. Sí funciona, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios dice que allá en el libro de Deuteronomio, usted va a ver en el capítulo 28 que dice, tú prestarás y no pedirás prestado. ¿Me comprende, hermano? Mire que es maravillosa las promesas del Señor, porque lo que Él quiere es hacernos libres. Satanás siempre le va a vender a usted una idea para que salga fácil de los problemas. Siempre. Por eso es que el mundo va en un tobogán, en algún momento va hacia abajo, porque busca la manera fácil de salir de los problemas. Y a veces, póngame atención en esto, por favor, amado hermano, hermana y amigo, amiga, a veces Satanás le está enseñando a que usted salga fácil de un problema que Dios ha permitido para formar en usted a un hombre y una mujer madura. Y esta persona oye a Satanás y entonces busca. ¿Se recuerda cómo Satanás tentó a Jesús? ¿Cómo lo tentó? Fíjate que Jesús estaba pasando un ayuno de 40 días y 40 noches. El plan era la preparación de él, de Cristo, el Hijo de Dios, de prepararse para todo ese proceso de esos años, esos 3 años y medio en los cuales él iba a llevar a cabo el plan de redención. Es lo que dice Isaías 61, ¿verdad? Me ha ungido, el Espíritu del Señor me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para traer vista a los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para levantar, a sacar al preso de la cárcel. Por eso, él estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Ahora, Satanás se presenta con él y le ofrece el camino fácil. Y el camino fácil, usted ya lo sabe, ofrecerle los reinos del mundo, ofrecerle todos los tesoros del mundo, ofrecerle muchas formas a través de la cual podía salir fácil y no tener que cumplir con esos 40 días de ayuno y de dependencia del Padre. No era un método, voy a hacer 40 días de ayuno. No es el método, es cuál es la razón para hacerlo. Y el enemigo siempre va a traer, cuando usted está en medio de un problema, cuando usted está en medio de una adversidad, Satanás, el Señor lo reprenda hoy, Satanás le va a traer ideas que no son la verdad, pero son un camino fácil para salir de esos problemas. Ahora, aquí hay un tema que tengo que incluir dentro de esta exposición, y es cuando usted hace cosas para quedar bien con la gente, que es lo mismo que seguir el camino del mundo, que seguir el sistema del mundo. Cuando usted, para salir del problema, busca quedar bien con la gente, ¿sí? Entonces, usted está siguiendo el sistema del mundo. Fíjese que, amado hermano, hermana, es bien fácil decir y hacer lo que los demás quieren, pero se vuelve más difícil cada vez complacerlos. Si usted, y hoy puede romper usted en el nombre de Jesucristo con eso y someterse a las manos del alfarero, que es Dios mismo. Si usted hace cosas para complacer a la gente, usted está viviendo de acuerdo al sistema del mundo.
No es que usted no tenga comunión con su prójimo. No es que usted no invite a una persona a comer en casa, a tomarse un café. No es que usted no ayude a la gente, no comparta algún tiempo aparte de su tiempo con las personas y comparta cosas hermosas con las personas. No, no estoy hablando de eso. Es cuando en la intención de su corazón hace cosas para complacer a las personas. Cada vez, mire hermano, se le va a volver más difícil cada vez porque complacer a las personas tiene un alto precio. Y sabe, finalmente va a terminar en la muerte. ¿Cómo? Le dirá, pero ¿cómo buscando complacer a las personas yo voy a terminar en muerte? ¿Sabe cómo lo van a dejar a usted las personas? Súper ocupado, súper comprometido, súper estresado, súper endeudado y súper oprimido y mucho súper más. Cuando usted trata de complacer a las personas y hace cosas para evitarse problemas, ¿sí? Fíjese que a veces en esto tengo que hacer énfasis en lo siguiente. A veces no le decimos la verdad a las personas porque tememos enojarlas y queremos complacerlas. Y como queremos complacerlas, no les decimos la verdad. Y al final eso le va a crear a usted tensión, porque usted sabe la verdad y no la dijo. Y usted ve a la persona ir en un resbaladero hacia la muerte y usted no lo interceptó porque no le dijo la verdad. Vamos a ese pasaje que le mencionaba, Mateo capítulo 7, verso 13, por favor. Es algo que le mencionaba hace un momento relacionado con las puertas, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 13, por favor. Entrad por la puerta estrecha. Fíjate que es una orden del Señor. Es un mandato del Señor. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. O sea que la puerta estrecha y el camino angosto hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Sí? ¿Y quién es la puerta estrecha y el camino angosto? Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos verdes. ¿Cuál es la puerta ancha? Buscar complacer a todas las personas, querer quedar bien, como se dice vulgarmente, amado hermano o hermana, querer quedar bien con Dios y con el diablo. Cuando una persona hace eso, una persona entró fácilmente por la puerta ancha. ¿Cuál es otra forma de entrar por la puerta ancha? Cuando usted, los problemas que tiene, no va al trono de la gracia a preguntarle a Dios cómo caminar en medio de esos problemas y cuáles deben de ser sus decisiones en función al problema que tiene. Y dejarse formar por las manos del alfarero y no ir afuera a la calle a que lo forme otra persona. A que sea otra persona la que le diga cómo se hacen las cosas, ya que usted termine siendo una persona codependiente de otra persona que posiblemente ni siquiera es cristiana, ni siquiera es una hija de Dios. Ahora, pongámosle atención a esa frase que el Señor dice ahí, pocos son los que la encuentran. Porque la mayoría de la gente, ¿sabe por qué poca gente encuentra la puerta? Usted y yo ya la encontramos. Gloria a Dios por eso. Usted y yo hemos encontrado, y no solo encontramos la puerta angosta, hemos entrado por la puerta angosta. Pero ¿por qué Jesús dice que pocos son los que la encuentran? Porque la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar el precio de entrar por esta puerta que lleva a la vida. Quieren la vida, pero la quieren fácil. Quieren las bendiciones, pero las quieren sin ningún esfuerzo y sin ninguna rendición. Y es que a menudo no nos gusta someternos a ese proceso
en el taller del alfarero, en donde Dios trabajará con nosotros para que cumplamos su propósito y llevarnos a esa dimensión. Fíjese bien, dos frases, por favor. Si tiene cuaderno, escriba a pesar de todo y luego baje una línea y en la línea, al final de esa línea, escriba todas las cosas ayudándonos a bien. Dígame si no es eso extraordinario de parte del Señor. A pesar de todo, Dios es su Padre. Lo ama y Él va a llevarlo a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las adversidades, a través de la oposición. Lo va a llevar a que todas las cosas le ayuden a bien. Y dígame si no es eso lo que nosotros queremos. Todos queremos que nos vaya bien. Bueno, aquí tenemos la respuesta. Lucas 9:23, otro de los pasajes que le mencionaba. Y decía a todos, Lucas 9:23. En los evangelios, ahí es el tercer evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, alguno es todos los que quieran venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Recuérdese que la cruz era un elemento de muerte y de juicio. Así es que tome su cruz, muera a usted mismo, muera a sus deseos y pasiones, muera a querer vivir la vida según la carne y empiece a vivir la vida o continúe llevando la vida, amén, en respeto a su crecimiento espiritual y a su relación con Dios. Le digo, continúe llevando su cruz cada día. Eso que lo lleva a la muerte, no es que tenga que andar cargando con un palo ahí usted, no. Ni que tenga que ser sufrimiento. Mire, hermano, hermana, lo que quiero decirle con esto y lo que la palabra del Señor nos está explicando en esto, no es que esa cruz lo va a llevar a usted a un sufrimiento continuo en su vida. No, las personas que tienen un sufrimiento continuo en su vida es porque no han entendido el plan de Dios, porque no han llegado a entender cuál es el verdadero plan de Dios en todo esto, en las adversidades, en el sufrimiento, porque cuando lo entiendan, entonces van a salir de ahí, porque Dios va a provocar que todo le ayude a bien. Quiero darle un poquito de información en cuanto a la palabra niéguese. Fíjese que la palabra niéguese en el griego, tal y como el griego lo define, recuerden que una buena parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fíjese que negarse significa afirmar que no se tiene conocimiento ni conexión con algo. Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, lo que está diciendo es, no esté conectado a la carne, no esté conectado con el mundo y no esté conectado con la antigua manera de vivir. A eso se refirió Jesús, Dios mismo, cuando dijo, niéguese a sí mismo. Porque la palabra niéguese, usted lo va a entender cuando ve el griego, por eso se lo menciono, el griego que dice que significa negarse, afirmar que no se tiene conexión o conocimiento de algo. ¿Para qué se usa la cruz? Bueno, es un instrumento de muerte, de humillación y de ejecución. Esa es la cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso significa la cruz. Es un instrumento de muerte, de humillación y de ejecución. ¿Quiere una vida abundante? ¿De verdad quiere usted una vida abundante? Entonces renuncie a su vieja manera de vivir. Renuncie a estar caminando independientemente de Dios y renuncie a querer hacer la vida fácil y a querer llevar una vida fácil. Coser y cantar, decía una persona hace muchísimos años, ¿verdad? Miel sobre hojuelas, digo yo a veces, ¿verdad? Es como miel, quiero que todo sea como miel sobre hojuelas. Quiero que todo sea coser y cantar, ¿verdad? Y camine primordialmente en pos de Dios. Mateo 26:39.
Allí aparece una declaración de Jesús, el Hijo de Dios, en su sufrimiento como hombre antes de llegar a la cruz del Calvario, sabiendo que estaba muy cerca ya su muerte, era cuestión de horas. Y él ahí en ese pasaje, Mateo 26:39, hace una declaración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay necesidad de pasar todas estas penas, sufrimiento, ridículos, humillaciones, golpes y heridas. Bueno, dése cuenta que Jesús pasó exactamente por eso. Él sufrió, él lo ridiculizaron públicamente, lo golpearon, lo hirieron. Isaías en ese capítulo 53 dice que como oveja fue llevado al matadero y él no abrió su boca para defenderse. Jesús se negó a sí mismo. ¿Sabe qué hizo Jesús en la cruz? Se desconectó. Allí en ese momento, cuando estaba en el huerto de Getsemaní haciendo esta oración, Jesús hizo lo siguiente: se desconectó de lo que Satanás y el mundo le ofrecían para hacer la voluntad del Padre. En medio de ese problema, hermano, hermana, que está viviendo, en medio de esa adversidad que usted está viviendo, en medio de esa prueba por la que está pasando, tal vez lo que falta es que usted se desconecte del plan que Satanás tiene para su vida y usted se desconecte de lo que el mundo le está ofreciendo y se someta a Dios y haga usted la voluntad del Padre. Permítale a Dios ser Dios en su vida. Permítele a Dios llevarlo hasta el final de sus recursos. Tal vez todavía le queda algo. Mire, yo recuerdo hace muchos años, y les he contado esto, pero tengo que volvérselos a contar. Mire, hace muchísimos años, hace varios años atrás, mi esposa y yo pasamos por una situación económica sumamente difícil. Yo recuerdo que, fíjate bien lo que yo hice, dónde empezó el problema para nosotros, no para Dios, para nosotros. Yo estaba en una empresa grande, muy grande, en Guatemala, y me llegaron a despedir en el mes de octubre. No por mi culpa, sino por la culpa de otra persona que era quien manejaba toda esa empresa. Y recuerdo que me dieron mi dinero, llegué con Beatriz, mi esposa, le dije, mira, esto pasó, así es que vamos a guardar, ¿cuánto es nuestro presupuesto mensual? Nuestro presupuesto mensual era de tanto, y entonces pues dije yo, bueno, nos queda noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 7 meses, fíjese bien. Y entonces hicimos 7 sobres y metimos el dinero allí. Y Beatriz ha sido siempre muy ordenada desde que la conozco allá en la eternidad. Me recuerdo que ella siempre fue muy ordenada, siempre ha sido muy ordenada. Y entonces ahí estaban los sobres. ¿Qué cree usted que sucedió? ¿Qué cree usted que hice yo al poner esos sobres? No es que no seamos ordenados, no seamos previsores, pero Dios tenía un trato conmigo en lo particular. Y fue pasando el tiempo, en el mes de enero empecé a meter currículum a diferentes empresas, mandé 35 currículum, ¿sí? Al mes de febrero yo había mandado 35 currículum a diferentes empresas. Yo tengo especialidad soy administrador de empresas y tengo especialidad en el área de mercadeo. Y yo decía, me van a contratar fácil, ahí va a venir el trabajo, ¿verdad? Y en algún momento espiritualizaba ciertas cosas. ¿Y qué es lo que sucedió? Que entonces pasó febrero, pasó marzo, abril, y en mayo, el día 9 de mayo, nosotros teníamos el último sobre con 50 quetzales. El vehículo sin gasolina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo elegí hacerlo de acuerdo al sistema del mundo. No digo que ahorrar es malo, oye, no, al contrario, yo promuevo que la gente ahorre. No estoy diciendo eso, es lo que en mi intención de protegerme a mí y de proteger a mi familia, yo hice sin consultarle a Dios.
¿Conseguí trabajo? Sí, conseguí trabajo. El 10 de mayo, el día que se celebra el Día de la Madre, el 10 de mayo me llamaron de una empresa internacional y me contrataron. Y yo por curiosidad pregunté, mira, le dije a esta persona, pues un chero, un salvadoreño, ahora que están de fiestas agostinas, yo recuerdo que le dije, mira, ¿y cuándo decidieron contratarme? Y me dijo en febrero. Pero yo tuve que viajar a Latinoamérica y no podía venir a Guatemala para contratarte. O sea, imagínense, desde el mes de febrero ya ellos habían tomado la decisión de contratar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué me pasó a mí? Pues me pasó simplemente eso. Elegí el sistema del mundo. Pensar que yo tengo controlado los problemas y que yo puedo resolver solo los problemas, lo cual indica una independencia de Dios. Amén. Ahora, aquí viene la buena noticia. Romanos capítulo 8, verso 28 y 29, que es el pasaje que leímos al principio, pero quiero que lo leamos nuevamente, por favor. Allí en el capítulo 28, verso 29, póngale atención a ese pasaje, por favor. Dice Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, los que aman a Dios son aquellos que se han rendido a Dios, que se han sometido a Dios, aquellos que obedecen a Dios y aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios en medio de los problemas, de las adversidades, de las pruebas que estén atravesando, deciden hacer la voluntad de Dios. Esos son los que amamos a Dios. Esos somos los que amamos a Dios. Sé que usted lo ama, pero tal vez no había entendido el modelo de Dios para sacarnos de estos problemas. Sigue diciendo la Escritura, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿cómo fue formada la imagen del Hijo de Dios? ¿Cómo fue formada la imagen del Hijo de Dios? Muy sencillo. Para nosotros verlo, pero no entenderlo. Él pasó sufrimiento, humillación y en su boca, él nunca abrió su boca para quejarse. Él nunca abrió su boca para quejarse. Así es que posiblemente ahí está el punto de partida para la solución y para que usted salga de esa prueba por la que está pasando o para que usted pueda empezar a resolver los problemas. No se queje de las circunstancias. Agradézcale a Dios que Él está con usted en medio de ese horno de fuego, en medio de ese desierto, en medio de esa piedra de molino. Jesucristo está con usted. Fíjese bien, hermano, que en nuestra formación y perfeccionamiento, Dios va a utilizar cualquier circunstancia, cualquier situación y cualquier cosa en nuestra vida para perfeccionarnos. Ya sea en el pasado, lo usó, puede ser que lo esté usando en el presente y prepárese. Puede ser que Dios lo va a emplear en el futuro. Usted puede estar muy bien en este momento, puede estar, todo le sale bien. Pero puede ser que en la formación y en el perfeccionamiento que Dios está haciendo de usted en el futuro, lo vaya a meter al horno de fuego o lo vaya a llevar al taller del alfarero. Fíjese que cuando usted lee en Jeremías, cómo es que Jeremías vio, porque Dios lo manda al taller del alfarero y se anda al taller del alfarero. Y él ve cómo el alfarero con una vara de hierro quiebra las vasijas viejas, las despedaza, ¿sí? Con una vara de hierro. Y después mete toda la masa, agarra otro y lo convierte en una masa moldeable para que él pueda darle la forma y hacer vasijas de honra y hacer vasijas de gloria. Amén. Mire, pues dice ahí, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ahora, Dios va a usar todo. Todo. Número uno, va a usar las escrituras para hacerle a usted o llevarlo en algún momento al entendimiento de por qué está pasando usted por una prueba. Va a usar el cuidado pastoral. Mire, el oficio de pastor está casi que pasando de moda, fíjese usted.
Ya no se cree mucho en el oficio de pastor. Ya son otros ministerios los que, fuegos artificiales. El oficio de pastor no. Y a algunos no les gusta ser pastoreados. Van a la iglesia o se conectan, pero no les gusta ser pastoreados. Y sabe, Dios va a usar en algún momento el cuidado pastoral para ayudarle o llevarlo a una prueba o ayudarle a salir de la prueba. Dios va a usar los cambios en su trabajo. Mire, no se aflija. Ay, un hermano que ya partió de la presencia de hace muchos años, era mi hermano mayor, él decía, no se aflija ni se afloje, ¿verdad? O sea, porque cuando uno se aflija, cuando uno se aflige, se afloja, ¿no? O sea, le entra miedo, le entra temblereque, le entran aquellas cosas así, ¿verdad que sí? No, si viene un cambio de trabajo, no se aflija, no tema, no tiemble, no tenga duda de que Dios está allí con usted y que ese cambio de trabajo va a ser para bien. ¿Sí? A veces Dios usa los problemas físicos para trabajar con nosotros. Usa las situaciones negativas que vienen a nuestra vida o va a usar dificultades matrimoniales o financieras. Pero también Dios va a usar métodos cristianos de crecimiento, por ejemplo, ¿verdad? La consejería pastoral y directiva puede ser un método cristiano de crecimiento. El estudio de la palabra del Señor, los seminarios bíblicos, Dios los usa para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Y en algunos casos Dios va a usar el desempleo para formarlo. Dios va a usar el desempleo, como me formó a mí. Yo estuve 7 meses sin empleo y pagando las cuotas de la casa, ¿sí? Y Dios nos sacó de eso. Ahora, gracias a Dios, pues, estamos en nuestra casa propia. Porque Dios intervino cuando yo y mi esposa nos rendimos a Él. Ahora, fíjense bien, con el nuevo trabajo tiene que tener un cuidado. Porque en el nuevo trabajo que Dios le provea, posiblemente Dios va a hacer que le mejoren el salario. Tal vez lo van a colocar en una mejor posición. Pero al paso del tiempo vendrán más presiones, nuevas responsabilidades y pronto estará otra vez hastiado. Ahora, ¿cuál es la meta de Dios en esto? Que usted venga a Él. ¿Cuál es la meta de Dios en los problemas, en las adversidades? ¿Cuál es la meta del Señor? ¿Qué quiere Dios? Que usted venga a Él. Que las personas vengan a Él. Mire, si usted esta semana usted puede evangelizar personas hablándole de esto, porque seguramente conoce personas que están metidos en problemas, que no saben cómo salir del problema, que ya no aguantan la prueba. Dígales que están allí porque Dios quiere que vengan a Él, que le rindan su corazón y que miren su necesidad únicamente en Él, que lleve su necesidad a Cristo y juntamente con Él vean el propósito de esa necesidad. ¿Por qué? Porque el propósito de ese problema, de esa adversidad, de esa prueba, es llevarnos al final de una vida egoísta y carnal. Dios quiere que en usted y en mí, y en usted, amado hermano, amigo, amiga, si está escuchando y viendo este video, Dios quiere que usted termine con esa vida egoísta y carnal que ha estado llevando. Y esto no va a ser asunto de una sola vez, no va a ser un trato y ya. No, será momento a momento. Y a los que aman a Dios, todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios hace que todas las cosas sucedan. Aún aquel resultado de pésimas decisiones hechas por alguien más y que lo han afectado a usted, mi hermano y mi hermana. Aún esas cosas, Dios dice que le van a ayudar a bien. Anímese. Aunque otras personas, usted está pasando por un problema. Un ejemplo clásico, no es el mejor, porque esto no tiene que ver con dinero, pero un ejemplo clásico es cuando usted le ha servido de fiador a una persona, y esa persona no pagó y a usted lo demandaron y le embargaron el salario. Bueno, esa fue una decisión que tomaron conjuntamente. La otra persona de comprarse su viaje a Europa o comprarse su carro
y usted por servirle de fiador, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo muy pequeño. Hay otras cosas mucho más importantes en este proceso. Ahora, su confianza debe ser que Dios hará que funcionen para bien en su vida totalmente. Dios no va a dejar abiertas puertas ni ventanas. Dios va a cumplir el propósito en usted totalmente. Amén. ¿Me comprende, amado hermano? Ahora, aquí es donde usted tiene que tener mucho cuidado. Voy bien, sí, voy bien. Aquí es donde usted tiene que tener mucho cuidado. Venga conmigo, por favor, a la carta a Santiago en el capítulo 1. Santiago está después del libro de Hebreos, va a encontrar usted esta escritura, este libro. Y en el capítulo 1, y verso 2 al 4, dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Ahora, ¿cuándo usted necesita paciencia? Cuando está pasando por situaciones difíciles. ¿Sí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Pero si nosotros regresamos un poquito, vamos a leerlo un poquito, vamos a encontrar el contexto de esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, se da cuenta que las adversidades, los problemas, las pruebas que vienen a nuestra vida, lo que está haciendo Dios es perfeccionándonos y dándonos una madurez espiritual, que nosotros tengamos ese contentamiento en nuestro corazón. Ahora, aquí hay unos desvíos bien intencionados. ¿Cuáles son los desvíos bien intencionados? Los desvíos bien intencionados son aquellas cosas que salen a nuestro paso cuando menos lo esperamos, llevándonos al pie del camino de la cruz, que es lo que el Señor desea: morir a nosotros mismos. Recuerde, hermano y hermana, si no muere, no tendrá vida. Así como el grano de trigo, dice la palabra del Señor, si no cae a tierra y muere, no dará su fruto. Lo que sucede es que cuando nosotros estamos en medio del proceso de Dios, ya sea una prueba, una adversidad, una tentación, generalmente buscamos ayuda porque no comprendemos cuál es el punto de la prueba. Y no es que buscar ayuda en algún momento en el ser humano sea malo, sino es con quién usted busca la ayuda. Si voy y busco ayuda en las personas, a menudo la mayoría de ellas, o estas personas, por muy especialistas que sean, no entienden el punto de vista de Dios sobre ese problema y no entienden, menos entienden el propósito de Dios en la prueba. Aunque por ahí, entre paréntesis, sean psicólogos cristianos, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que me dan estas personas? Con buenas intenciones. Me dan desvíos bien intencionados. Me sacan del camino por el cual Dios me llevaba con buena intención. Quieren lo mejor para mí. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de esos desvíos intencionados que encontramos en las personas, cambia tu forma de pensar. Mantente ocupado. Haz terapia. Busca grupos de apoyo. Métete a un grupo donde puedas hacer tus propias, puedas poner en práctica tu creatividad. Emprende algún negocio. Empieza a servir en algún lugar. Asiste regularmente a la iglesia. Cómprate algo que hayas deseado. Y así, etcétera. Esos son desvíos bien intencionados en medio de la prueba. ¿Sí? A veces son las personas que en algún momento se deprimen y que lo primero que hacen es irse de shopping o de compras. Esos son desvíos bien intencionados. O sea, usted dirá, es bueno, sí, pero desviado del propósito de Dios. Entonces es una pésima decisión, porque está fuera del propósito de Dios. Ahora, claro, las personas que le dicen eso, se lo dicen porque la aman, porque los aman, se preocupan por usted. Y para estas personas es duro verlos sufrir.
Pero, y aquí está el pero no comprenden el propósito de Dios en la prueba que usted está pasando. Ellos no lo entienden. Por lo tanto, le van a dar desvíos bien intencionados. Ahora, Dios está usando esto para llevarlo a ese lugar. Fíjese que Colosenses 2:3, Pablo nos habla un poco acerca de esos desvíos bien intencionados. A veces nosotros este pasaje lo aplicamos casi siempre a la parte de las religiones falsas o de los falsos maestros, pero esto tiene mucho que ver con la gente que nos ama, con la gente que quiere ver lo mejor para nosotros y con la gente que no le gusta vernos sufrir, pero que no entienden el propósito de Dios. Este pasaje, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se da cuenta? Esas son las personas que cuando usted está en la prueba, usted va a buscar a esas personas para que le ayuden. Estas personas no conocen al Señor o posiblemente sí lo conocen, pero desconocen lo principal. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted en esa prueba? Y entonces le dan una hueca sutileza y una filosofía errónea. Amén. Muy bien. Voy a concluir con esto. Nada más dejando en su corazón lo siguiente. Los problemas y las adversidades en la vida no los podemos evitar. No los pudimos evitar en el pasado, no estamos pudiendo evitarlos en el presente y no los vamos a poder evitar en el futuro. Pero Dios va a usar todo eso en nuestra vida para cumplir sus propósitos. Muy a menudo lo que los problemas y las adversidades causan es llevarnos a un punto de debilidad emocional y espiritual, financiera o en las relaciones con las personas, hasta que nos demos por vencidos y vamos a hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Por eso es importante que dejemos hoy que el Espíritu Santo traiga a nuestro corazón y a nuestra mente el entendimiento que si estoy en medio de una prueba, una adversidad, un problema, oposición, voy y le pregunto a Dios qué hacer. Y entonces empiezo a caminar de acuerdo a esto. Porque Dios desea que confiemos en Él. Dios desea que le reconozcamos como soberano. Es el amor de Dios y el poder de Dios para hacer que todas las cosas ayuden a bien. Ningún ser humano tiene esa capacidad, hermano, hermana, amigo, amiga. Ningún ser humano tiene la capacidad de hacer que todas las cosas le vengan a bien. Todo lo que en algún momento pueda parecer algo temporal, que pueda ser la solución, va a ser temporal, va a ser superficial y lo va a llevar a la muerte en algún momento. Nosotros podemos, a pesar de todo lo que ocurra, darle gracias a Él por los problemas que Él permite, ya que esto nos causa buscarle y entonces depender totalmente de Él. Voy a pedirle a mi hermana Normita que prepare una alabanza que vamos a cantar juntos antes de orar al Señor. Y como podemos verlo, hermanos y hermanas, para cerrar ya esta prédica, agradecerle a Dios en medio de todo lo que estemos pasando, también es un paso de fe. Amén.